al diputado del Partido Socialista y al doctor Said, especialista en salud pública, ambos entonces conversando con nosotros. ¿Cómo están? Gracias por estar junto a nosotros aquí en Contigo en la Mañana. A ver, hay un montón de temas sanitarios que están hoy día en la polémica. Hay un montón de temas sanitarios que tienen que ver con la reactivación. Pero yo le quiero preguntar a usted como doctor y como político. Porque hoy día el tema de si se hace o no se hace el plebiscito parece ser un tema que está en la lógica oposición y gobierno. Y debiera ser un tema que está en la lógica sanitaria más que en la lógica oposición y gobierno. Pensando que usted es de oposición, pero pensando que también usted es médico, ¿debiéramos decidir cuándo es el plebiscito ahora? ¿Se puede hacer el 25 de octubre? ¿Usted recomienda hacerlo después? ¿Qué piensa? Mire, le hablo en mi doble condición. Hemos estado justamente como médico parlamentario escuchando a toda la comunidad científica, incluso el doctor Said hace muy poco, sobre cómo se ha manejado la pandemia. Y hay dos debilidades claras hasta el día de hoy. La trazabilidad, que es muy baja, del orden del 30-40%, debería ser mayor de 80%, que es la capacidad de identificar la transmisión del virus. Y segundo, el mal manejo en aquellos lugares en que hoy día hay rebrotes o hay reactivaciones o retrocesos que impiden que esto ocurra. Por lo tanto, el efecto desigual del virus en todo Chile, con la suma y resta de lugares que están al ascenso en el norte o metropolitana que va a la baja, hasta ahora, a mí como médico, no me indican aún que haya argumento suficiente para decir que no se deba hacer el plebiscito. Otra cosa distinta es corregir estos problemas, que son serios y la propia autoridad del ministro lo reconoce, la trazabilidad, el aislamiento en determinados casos, con el control de la desescalada. La desescalada ha sido muy tormentosa. ¿Sabe por qué? Porque como médico, y seguramente el doctor Said lo va a ratificar, no puede usarse el mismo principio de la cuarentena inicial, abril-mayo, cuando teníamos cuarentenas parciales por comunas en Santiago, con la desescalada que se está haciendo hoy día, también en Santiago, por ejemplo, de mala manera, por parcialidades que están llevando probablemente a rebrotes inminentes. Por eso, yo creo que esa situación aún puede corregirse. Pero, le digo al tiro, si llegamos al 10 de septiembre, por darle una fecha, ¿verdad?, 45 días antes del plebiscito, y estas condiciones no se aseguran, evidentemente que otro el cuadro. Ahí habrá que tomar una decisión y coincide con la fecha en que el CERVEL tiene que tener todo definido de una vez sobre las reglas del plebiscito. Por tanto, creo que hoy es posible, pero no puedo cerrar la puerta que el día de mañana, en 2-3 semanas más, cuando lleguen los momentos definitivos, la proyección pueda ser compleja. Aún así, la experiencia de países europeos sanitariamente que han hecho elecciones en pandemia ha sido favorable. La inmensa mayoría, entonces, mi primera inclinación es que esto hay que asegurar todo lo posible, a no ser que haya algo dramáticamente que sea inviable de poder lograr. Diputado, ayer en el hemiciclo un diputado de la Unión Democrática Independiente, el diputado Bobadilla, dijo que el plebiscito más seguro es el que no se hace. Se hizo viral, ¿no es cierto? Él habla que si queremos proteger a la ciudadanía no hay que hacer este plebiscito. Es lo que piensan además otras personas del sector. ¿Usted cree que se está utilizando lo sanitario para no hacer el plebiscito? Se lo pregunto directamente. Derechamente yo creo que sí. Yo creo que aquí hay una estrategia que me es muy llamativa de sectores del oficialismo que lanzan este tipo de aseveraciones, poco menos que anular toda posibilidad de plebiscito, mientras al mismo tiempo las autoridades inauguran el Costanera Center, los malls, el presidente sale chuteando la pelota en una cancha de fútbol, anunciando el calendario del deporte, del fútbol chileno. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Se pone el grito en el cielo cuando se trata del evento plebiscitario que es de 12 horas, un día domingo, y sin embargo, manga ancha para que los malls, para que los partidos de fútbol, que todos son de gran conglomeración, se hagan todos los días. Y eso me parece a mí esconde de alguna manera una estrategia que es en el fondo de la negación de la posibilidad de tener un rechazo anticipado en ese evento plebiscitario. Entonces, cuando además otro senador dice no, tiene que haber un 50% por lo menos de votos válidos para que esto sea legítimo. Y resulta que el presidente Piñera, ustedes lo discutieron ayer también con otros parlamentarios, ganó con 49% de los votos de electores. Eso significa entonces que hay una línea que yo la encuentro peligrosa, porque se está manejando políticamente el plebiscito
y buscando el escudo sanitario de justificación. Y eso yo creo que la ciudadanía también lo entiende, pero genera temor. Sí, es que eso le iba a decir. Es que es distinto. Genera temor en la ciudadanía, sobre todo en los adultos mayores y los enfermos crónicos. Sí, pues es distinto hablar de el fútbol que comienza sin público, de incluso algunos malls que abren y que parece que las filas son enormes porque tienen que entrar por tienda 5 personas. Hablar de un plebiscito que al menos en padrón electoral son 12 millones de personas. Es decir, son 12 millones de personas que ojalá participe el 100% del padrón electoral. Y por eso yo se lo preguntaba, sacarlo de la arena política, porque hoy día se ha transformado en un conflicto entre gobierno y oposición. Pero efectivamente, cuando se convoca a 12 millones de personas a que en un plazo de 12 horas vayan a votar, realmente cómo manifestarle a la gente que no hay temor, que no hay que tener temor, si por otro lado hay un discurso y un llamado constante de las autoridades sanitarias a no aglomeraciones, a tratar de salir lo menos posible. Se lo preguntamos también al doctor Said, que está con nosotros y que justamente también ha escrito cosas que tienen que ver con el tema. ¿Cómo se le explica a la gente que el plebiscito es menos peligroso que ir a un mall, por ejemplo? Si me permite... Sí, yo creo que efectivamente hay mucho motivo. Hay mucho motivo para pensar que el plebiscito. Sí. Doctor. Sí, muy brevemente, sí, solamente para, ante el doctor Said, decirle que hoy día estamos a más de 60 días del plebiscito. Hay muchas cosas que son de crisis profunda en el manejo de la pandemia, seamos sinceros. El fenómeno de trazabilidad, que el doctor Said es experto y nos explicó muy bien en la comisión investigadora hace pocos días atrás, es grave y es delicado, pero todavía tiene posibilidades de recuperarse. Por eso, cuando hoy día, a mí me resulta como médico contradictorio que haya gente que se pueda meter a un mall, a pesar de todas estas resguardos y seguridades, que en las canchas de fútbol aún partan sin público, pero van a ir hacia el público, que viene el 18 de septiembre, que es un fenómeno masivo, poco controlable en cuanto a lo que haga la autoridad. Y la autoridad, yo la veo más bien relatando un partido de fútbol de solamente asilarse en el llamado al autocuidado, porque todo lo que escuchamos de la autoridad es cuídense, hagan esto, lavamanos, está bien, pero no veo una intervención de la autoridad para hacer más resguardo, y esa manga ancha, a mi juicio, está pasando la cuenta, a mi modo de ver, incluso para las festividades de septiembre, en que pueden haber problemas ya objetivos en determinadas regiones del país. Con todo eso hay que hacer una ecuación final. Y esa ecuación final, a mi juicio, debe ser 45 días antes del plebiscito, o sea, alrededor del 10 de septiembre, no más allá de eso. Y ahí toda la ciencia va a estar dispuesta a tener todas las proyecciones que permitan un juicio definitivo sobre si es viable o no es viable. Hasta ahora, a mi modo de ver como médico, si se resguardan las condiciones que el Colegio Médico las ha establecido, estudiaron todos los países que han hecho elecciones en Europa, ¿verdad?, durante pandemia, se han tomado todas las providencias, se aprobó una ley para que eso además sea así. Tenemos un único problema, un problema puntual, que es qué hacemos con los COVID positivos activos, que son 15.500 personas hoy día en Chile. ¿Pueden votar o no pueden votar? Y ahí, a mi modo de ver, si no tenemos voto, como en otros países, postal, que no lo tiene Chile, pero lo podría legislar si el gobierno quiere, podríamos resguardar ese fenómeno. De lo contrario, veo muy difícil que las personas COVID positivas puedan concurrir a los colegios, porque obviamente va a generar una situación de alarma y preocupación. Doctor Said, la pregunta era súper concreta. El plebiscito convoca a 12 millones de personas. Eventualmente sí. Yo creo que efectivamente sí están las condiciones para poder realizar, para poder hacer un plebiscito. Las condiciones no son las mismas que en marzo. En marzo sabíamos menos del virus, no había capacidad de toma de exámenes, podíamos tomar solo 500 exámenes al día, hoy tomamos 25.000, no había camas suficientes para atender pacientes, no sabíamos mucho del virus, no sabíamos exactamente cuál era el rol de las mascarillas, el uso masivo de mascarillas, cuánto duraban superficies, cuáles eran las técnicas más adecuadas para limpiar las superficies con este virus. Hoy ha habido todo un aprendizaje respecto a eso. Y más aún ha habido un aprendizaje electoral. Hoy en día hay 22 países que han realizado elecciones en medio de pandemias. Y de hecho, 2 países son Polonia y Corea, han tenido votaciones que han sido históricas en cuanto a la participación de personas en esta elección sin un incremento significativo de casos. Creo que el caso de Polonia es bien interesante porque Polonia es un país que tiene un PIB per cápita socioeconómicamente similar a nosotros, no es un país
que sea particularmente rico, particularmente tecnológico, y pudo hacer una elección que tuvo un récord de participación. Entonces, aquí lo que se necesita es generar las condiciones para realizar este plebiscito, y esas condiciones dependen fundamentalmente del gobierno. Un plebiscito no es más riesgoso que ir al supermercado, en eso seamos realistas. En el supermercado uno interactúa con muchas personas, probablemente por más de una hora, con productos distintos que se recogen, que se traspasan, digamos, de un carro, que han sido manipulados por diversas personas. Entonces, claramente, ir a un supermercado es una actividad que es más riesgosa que un plebiscito. Ir a un mall es más riesgoso que un plebiscito. Las interacciones en un plebiscito son acotadas, es una persona que va a participar en una fila con distancia social, que se puede regular el uso de mascarillas, que se puede fiscalizar, que se puede hacer que cada persona use su propio lápiz, que se pueden usar paneles separadores, en el fondo, que permitan separar a los vocales de las personas que están votando. Entonces, hay formas efectivas de hacer un plebiscito seguro. Eso lo han hecho ya países. No veo por qué Chile no puede sumarse al carro de los países que han hecho las cosas bien y hacer las cosas bien. Creo que es contradictorio decir, mira, podemos ir al mall, podemos ir al supermercado, pero no se puede votar. Y por lo demás, seamos realistas, es insostenible pensar que nosotros podemos postergar indefinidamente todas las elecciones. El coronavirus llegó para quedarse, no se va a ir mañana, no se va a ir pasado, es probable que siga en marzo, es probable que siga en junio, no sabemos si va a haber una vacuna, e incluso si hay una vacuna, esa vacuna probablemente sea como la influenza, no sea una vacuna que haga desaparecer el virus, sino que va a ser una vacuna que reduzca la letalidad por el virus, pero no va a hacer que el virus se vaya. Entonces tenemos que adaptarnos, tenemos que generar una convivencia de largo plazo con el virus. Es insostenible pensar que vamos a postergar todas las elecciones indefinidamente. ¿Qué nos dice que en marzo no vamos a estar en una situación similar? O quizá en julio del próximo año no vamos a estar en una situación similar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a postergar las presidenciales, las parlamentarias? Nuestro país es insostenible hacer algo así. Creo que, en cierta forma, comer es tan importante como votar. Son cosas que son funciones vitales. Una es una función vital de la sociedad y otra es una función vital de las personas. Ambas las tenemos que hacer, tenemos que comer y tenemos que votar. Las dos cosas hay que hacerlas, y las condiciones o las herramientas para poder hacer un plebiscito seguro las tiene. Y yo creo que hoy justamente lo que más estamos fallando es que el gobierno aumentó los exámenes, aumentó las camas críticas, pero ha fallado en la trazabilidad. El gobierno tiene tiempo para ponerse las pilas en eso, recuperar la trazabilidad de los contactos y mejorar las condiciones para hacer un plebiscito con el apoyo de toda la sociedad civil. Juan Carlos, pero yo ayer hablaba con una epidemióloga de la Universidad Católica, Caterina, no sé si usted me ayuda con el apellido, un apellido italiano. ¿Ah? Ferreccio. Ella, y me decía Ferreccio. que... Sí, Ferreccio. Y me decía ella que la trazabilidad se estaba trabajando a su juicio bastante bien ahora. Lo que pasa es que llegamos muy tarde. Se empezó a hacer demasiado tarde, se empezó a hacer cuando ya estaba desbandado. Si se hubiese hecho al principio con los primeros 400 casos importados, 8 gallos cantaría, me decía, pero se está haciendo la trazabilidad, se está tratando de agarrar cuando ya está desbordado, por lo tanto es bien ingrato ese trabajo que se está haciendo en la salud primaria, digamos, ¿no es cierto?, que es fundamental. Pero yo, acotando eso, ¿no? Sí. Para no ser injusto con la gente que está trabajando en la trazabilidad, que agarró un fierro caliente, digamos, por decirlo en fácil, ¿no es cierto?, y ha tenido que tratar de ir cada vez mejorando más. Yo quiero recoger lo que dicen los televidentes, los ciudadanos, las personas. Muchos me han puesto acá en el chat del programa, dicen: ¿qué diferencia hay entre ir a votar y lo que pasa en este minuto que me voy bajando del metro y llegando a mi casa? Dice, ¿por qué el plebiscito u otras cosas hay tanto a la araca cuando en el transporte público hoy día se vive una situación que no es ni paso 1, ni paso 2, ni paso 4, es paso 77, pone aquí el televidente, digamos, como chiste, digamos, Juan Carlos? ¿Qué es lo que opina usted de este sentir de la gente? César, primero, dos cosas. Yo estoy de acuerdo que ha habido grandes mejorías en trazabilidad. No quiero cuestionar eso. Estoy de acuerdo con tu diagnóstico de que se perdió mucho tiempo en trazabilidad. Piensa que recién la normativa de trazabilidad se generó el 1 de julio. O sea, yo te diría que hay un antes y un después con el ministro París en trazabilidad. Claramente, con el ministro París se aumentó el número de trazadores, se mejoró la plataforma de trazabilidad, se incorporó a la atención primaria. Entonces ha habido un antes y un después. Esa trazabilidad ha mejorado, pero dista de ser óptima. Yo creo que el dato clave en esto es que hoy en día solo se ubica un promedio de 1,5 contactos por cada caso positivo. Para que te hagas una idea, la mayoría de las guías internacionales hablan que queríamos tener al menos más de 5 contactos, o sea, por caso
diagnosticados. En una comuna como Estación Central hay 80 casos y se han ubicado 70 contactos. Entonces eso habla de una trazabilidad que no es suficiente. Estoy de acuerdo que ha mejorado, pero te doy un dato, por ejemplo, el primer reporte de trazabilidad comunal se publicó el 10 de agosto, o sea, se publicó hace una semana. Entonces, ha sido lento esto y efectivamente ha sido lento porque partimos tarde. Ahora, ¿ha mejorado? Sí, estoy de acuerdo contigo que ha mejorado. Y respecto a la situación del transporte, sí, efectivamente, yo quiero hacer énfasis en eso. El plebiscito no es más inseguro que otras cosas que hoy estamos haciendo. Y de hecho, yo te diría que es una situación controlada, en la cual se pueden tomar muchas providencias, muchas precauciones que permitan hacerlo lo más seguro posible. Sí. Y eso se ha hecho en otros países. Sí, pero, entonces, doctor, yo no veo por qué no podemos hacerlo nosotros. Es que hay te insisto. Sí, pero hay un aspecto acá que puede resultar contradictorio para muchos. La autoridad, más allá de el discurso de la autoridad, y en eso hay discurso también de gente de la oposición, es: hay que quedarse en casa, no hay que reactivar, las transiciones están siendo demasiado prematuras. Ayer anunciaron que hay comunas que vuelven para atrás. Entonces, por un lado, hay un mensaje súper potente de reiterar que la verdad es que hay que evitar aglomeraciones, hay que evitar salir, el trabajo está volviendo muy de a poco, hay comunas que no pueden salir a trabajar todavía. Entonces, cuando le dicen a la gente todas esas cosas, pero a la vez le dicen: usted puede ir a votar un día que están convocados 12 millones de chilenos, la gente teme, dice: yo me voy a ir a juntar con todas las personas en la fila y eso puede ser un foco de contagio. Sí. ¿Cómo dar las garantías a la gente que efectivamente esto es incluso más seguro que ir al supermercado, que el supermercado hoy día está permitido en todo Chile? Ahí, ¿no es cierto? Precisamente que nos estamos cuidando tanto, que hay tantos mensajes de la autoridad y de pronto una situación con 12 millones de involucrados, ¿no? Más o menos. Resumo, Monse, ¿no? Así es, en el fondo, ¿cómo lidiar con el temor de la gente? Yo creo que todos queremos que se participe masivamente, que haya la mayor cantidad de chilenos votando el día 25 de octubre. Pero por un lado hay un mensaje: cuídese, evite las aglomeraciones, distancia social, y por otro lado se le dice que el plebiscito es seguro. ¿Cómo convencer a la gente y lidiar con el temor, doctor? Natural a que las personas muchas se van a querer restar por temor a participar en un plebiscito. A ver, yo creo que es natural que haya temor, pero también ese temor, como todo en medicina, se puede manejar con educación. Ajá. Hay que educar a las personas respecto a que este virus no es una amenaza fantasma, no es algo que no sabemos cómo se contagia, sino que hay maneras muy concretas de prevenirlo. Y que efectivamente hay muchas cosas que hacemos en la vida diaria que tienen mucho mayor riesgo de contagio, como por ejemplo, tener múltiples interacciones en un supermercado o en un mall, ¿ya? Versus un plebiscito en que se pueden dar situaciones de elevado control, es decir, en que se puede fiscalizar el aforo claramente de las personas a un local, en donde se pueden generar más locales de votación, en donde se pueden establecer medidas preventivas como separadores, fiscalizar el uso de mascarillas, disponibilidad de alcohol gel, que cada persona vote con su lápiz. Hay formas de hacer efectivamente un plebiscito seguro. Eso lo han hecho otros países también. Yo no estoy diciendo: mira, esto va a ser, Chile va a ser el primer país del mundo que hace una elección con coronavirus. No, vamos a ser un país más que ha hecho una elección con coronavirus, ¿no? Ahora, muchos dicen a veces: mira, pero oye, en Francia se hizo una elección con coronavirus y aumentaron los casos. Sí, pero eso se dio cuando estaba comenzando la pandemia. Se hizo una elección en donde no se usaron las medidas adecuadas de protección. O sea, no se hizo un plebiscito una elección pensando en el coronavirus. Pero países que han hecho elecciones con el coronavirus en mente, sabiendo que está acá, han podido tener elecciones en que ha participado gran cantidad de gente. Y quiero poner énfasis en eso, que un país como Polonia, por ejemplo, tuvo una elección que tuvo una participación masiva, que fue un récord histórico de participación. Lo mismo ha pasado en Corea. Entonces, es posible. Entonces, ¿de qué depende esto? Bueno, depende de los esfuerzos del gobierno por educar, por hacer una campaña de publicidad en donde eduque respecto a las cosas que está promoviendo para que este plebiscito sea seguro, y también en que haga lo fundamental, que es también recuperar la trazabilidad. Que eso nos va a permitir, ¿qué cosa? Bueno, que los casos de coronavirus no aumenten, que hagamos como los países que han hecho las cosas bien y que han mantenido los casos de coronavirus bajo control, ¿ya? O sea, acá hay países que han hecho las cosas bien. Está Uruguay, está Corea, está Taiwán, está Alemania, y han logrado mantener los casos bajo un relativo control. Entonces, eso también es la primera discusión. Nosotros acá, más que discutir, mira, acerca del plebiscito, deberíamos discutir cómo optimizamos el proceso de control de esta enfermedad.
¿ya? La enfermedad no es, insisto en esto, no es algo mágico, ¿ya? Sino que es algo que hay formas bien concretas de controlarlo, y en donde más hemos fallado y que estamos mejorando, pero falta todavía, es en la trazabilidad. Hay que recuperar en eso, hay que avanzar en una normativa, que se trabaje con equipos técnicos para dar seguridad respecto a la realización del plebiscito. Insisto, es posible, trabajemos en esto y hagámoslo, porque tampoco podemos poner la democracia al congelador. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar 2 años sin elecciones? ¿Vamos a congelar las presidenciales? Creo que todos sabemos que es insostenible. Es tan insostenible como que le dijéramos a las personas, mira, tienen que dejar de comer. No es real. O sea, las personas tienen que comer y también tienen que votar. Son elementos sustanciales de nuestra vida, que permiten la vida de las personas y la convivencia ciudadana. Doctor, entonces no podemos seguir congelando la democracia.